Listo, chicos. Chalón. Listo, vamos a arrancar con... Voy a hacer una oracioncita, vamos a hacer el Shema. Como de costumbre, me alegra muchísimo verlos. Les pido mil disculpas por no haber podido estar con ustedes hace 8 días. Tuve que trabajar, me salió improviso así súper rápido, tenía que ir. Pero bueno, aquí estoy guardando, chaval, gracias al Eterno, con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Entonces, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam. Escucha Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con tus fuerzas. Y esas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, yendo por el camino, al acostarte, al levantarte. En tu mano y serán con frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los muros de tu casa y en tus puertas, en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua, HaMashiach, amén y amén. Bendito seas, Padre Celestial, en tu santo y poderoso nombre te doy gracias, Adonai, por permitirme guardar este Shabbat, Señor, estar delante de ti, Padre, en este día, junto con Alejandro, con Andrés, Señor, con los demás niños del pueblo de Israel que se reúnen, Padre, en nombre tuyo, Padre, para celebrar este grandioso día, Señor, que es mandamiento, es llamado de deleite y delicia en tu palabra, Señor. Damos gracias por este hermoso día de Shabbat donde nos reunimos, Señor, delante de tu presencia, a orar unos por los otros, a estudiar tu palabra, Señor, a poner una semana más de vida en tus manos, Adonai, dándote las gracias por la semana que pasó, Padre. Ponemos esta enseñanza en tus manos para que seas tú quien la guíe, Padre, poniendo en nuestros corazones lo que se va a quedar para todo el resto de nuestra vida, nuestra eternidad, Padre Celestial. Así que fórmanos en tus palabras para que seamos diferentes, Padre, porque tú has dicho que tu pueblo será luz en medio de las naciones, Señor. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Listo, mil gracias. Entonces, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Padre Celestial, dador de la Torah. Nos disponemos a leer entonces, a estudiar la palabra. Yo hace 8 días, como les dije, no tuve la oportunidad de estar con ustedes. Había una paracha muy bonita y muy importante, la cual quisiera repasar un poquito rápido, con el perdón de Adonai, porque el tiempo es cortico ahorita. Pero quería recordarles, no sé si ustedes leyeron algo de la parasha anterior, que escucharon, de pronto quisieran compartirnos algo, Alejandro, Andrés, algo de lo que hayan o recuerden de la parasha anterior. Yo, hermano. Dime. Sobre cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Ok. Por un plato de lentejas, pero bueno, eso fue la semana antepasada. La de la semana pasada, yo quisiera, permítame un momentico aquí, permítame, ya llego a la escritura. La parasha de esta semana, la que vamos a estudiar esta semana, se llama Vayishlash, se llama y envió en español, ¿listo? Va desde Bereshit 32, parémonos ahí en Bereshit 32, por favor, que ahí vamos a estudiar. ¿Listo? ¿Ya están ahí? Listo, entonces la paracha anterior, la que no pudimos estudiar porque pues estuve ausente, se llamaba Vayetze, que significa y salió. Esta paracha, algo de lo que yo leía, estudiaba, podía ver, era, bueno, estudiamos mucho acerca de lo que fue Labán y Raquel, ¿cierto? Este Labán tenía que, para poderle dar su hija en matrimonio a Jacob, que él se enamoró de Raquel porque era la amada, ¿cierto? Ocurre ciertas situaciones en esta parasha, en la anterior, la que no pudimos estudiar lastimosamente, pero es muy importante.
Porque de aquí desprende todo lo que son las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? Ya habíamos estudiado nuestro padre de la fe, Abraham, luego viene Isaac y luego viene Jacob, quien tuvo que huir, ¿cierto? Porque estaba huyendo de su hermano Esaú. Esaú lo quería matar porque ya anteriormente, como nos decía y nos compartía Alejo, lo de que él vendió prácticamente su primogenitura. No la vendió ni siquiera, simplemente la cambió por un plato de lentejas. Entonces, ya habíamos visto esto anteriormente, él tuvo que huir. Allí llega a casa de Labán, ¿cierto? El padre de Raquel y de Lea. Jacob ve a Raquel y la ve hermosa a sus ojos y él quiere casarse con ella, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué le dice Labán? Tienes que trabajar por ella 7 años. Y él trabaja forzosamente 7 años. Eso fue lo de la clase anterior, ¿cierto? Y él trabaja. Y en la noche de su boda, en vez de entregarle a Raquel, le entrega a Lea, ¿cierto? Muy posiblemente estaba pasado de traguitos, estaban celebrando. No se dio cuenta que Labán, en vez de meter a su lecho a Raquel, quien era la que él amaba, la que él quería, metió a su lecho a Lea, a la hermana mayor. Entonces, a Jacob no le gusta, le disgusta, le dice, ¿por qué me has hecho esto si yo he trabajado por ti 7 años por Raquel, no por Lea? ¿Cierto? Pero él dice, en nuestra casa es costumbre que la hija mayor se tiene que casar primero. Entonces, cásate primero con ella, trabájame otros 7 años por Raquel. Entonces le tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Después de esto ya vemos que por pago de su salario, él empieza a cuidar todo lo que son los rebaños de Labán, ¿cierto? Y hacen como un acuerdo, el cual Adonai siempre ha estado a favor de Jacob, ¿cierto? Dice, ellos hacen un trato, las moteadas, las manchadas van a ser tuyas, y todas esas crías van a ser tuyas, y todas las crías empiezan a ser tal como le corresponde a Jacob, ¿sí? Entonces él se empieza a adueñar. Miren, démonos cuenta que él sale de la casa, Jacob sale de la casa de Isaac, su padre, sin nada porque sale huyendo, sale con nada, nada, nada. Anteriormente Isaac, cuando vemos que él sale de su casa, bueno, es un hombre que tiene los medios para ir a llevar a su esposa, ¿cierto? Cuando este siervo va y busca a la esposa de Isaac, lleva camellos, lleva becerros, lleva riqueza y puede comprar su esposa de cierta forma, en ese tiempo lo hacían. Pero en este caso no, él tiene que ir a trabajar porque él salió sin nada, él se tuvo que despojar de nada, completamente de todo, de su casa, de su padre, e ir a trabajar por sus esposas. Él no tenía nada en ese momento. Bueno, después de que él ya tiene sus 2 esposas, Raquel, la mujer amada por Jacob, es una mujer estéril, pero Lea le empieza a dar sus hijos, su descendencia. Ahí empezamos a ver la descendencia, los hijos de Jacob, lo que son las 12 tribus del pueblo de Israel. Tribus quiere decir que son como una familia, ¿cierto? Como pequeños clanes, ¿cierto? Entonces, por eso llamamos las 12 tribus de Israel, porque estos 12 hijos son los hijos descendientes de Jacob, de Jacob, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empezamos a ver los nombres de cada una de esas tribus de Israel, ¿cierto? ¿Cómo? Por medio de Lea, y luego Lea tiene una discusión con Raquel, porque Raquel es una mujer que no puede dar hijos y está envidiosa con Lea porque Lea empieza a darle hijos a Jacob, varones principalmente que son tan valiosos, ¿no? Porque ellos son como los primogénitos. Entonces hay un enfrentamiento entre estas dos mujeres. Entonces Raquel quiere darle a Bila, que es su sierva, ¿cierto? A Jacob para que los hijos de su sierva puedan darle hijos a ella, porque como es una sierva, es como, pues no esclava, sino sierva, entonces estos hijos de esta esclava pasarían a ser los hijos de Raquel, ¿sí? Como en adopción, porque pues es una esclava. Pero entonces, ¿qué hace Raquel en su afán de no poder tener hijos? Es una mujer estéril. Entonces le pasa a su sierva para que Jacob pueda tener hijos con esta mujer, ¿cierto? Aquí vienen otros 2 hijos, ¿cierto? Y Lea hace lo mismo, también tiene una sierva. Entonces, también la da a Jacob para que tenga hijos con su sierva. Entonces, aquí es un enfrentamiento en que quién le da hijos a Jacob, porque saben la promesa que Adonai tiene
con Jacob, ¿cierto? Porque no es cualquier hombre, es un hombre que empezó a ganar mucha riqueza desde que trabajaba para Labán para poder pagar su esposa. Empezó a ser un hombre muy bendecido por Adonai. Adonai le dijo, voy a estar contigo y te voy a bendecir en todo. Y vemos como la palabra de Adonai se cumple absolutamente con todo y le empieza a dar rebaños. Es un hombre que empieza a ser un hombre muy rico y muy nombrado, ¿cierto? Porque empieza a crecer un pueblo por medio de él, ¿sí? Entonces vemos ya después en la parasha anterior la reconciliación de Esaú y Jacob, ¿cierto? Van camino a encontrarse, porque Jacob va de camino a encontrarse con su hermano, pero antes de eso empieza a enviarles muchísimos regalos a Esaú para agradar delante de los ojos de Esaú, su hermano, como para contentarlo, ¿verdad? Pero entonces él empieza a enviar todos estos regalos antes de encontrarse con él, antes de que Esaú y todo el ejército que iba con Esaú se encontrara con su familia. Empieza a mandarle muchísimos regalos. Ahí vemos cómo el Eterno ha bendecido mucho, mucho, mucho a Jacob, además de que ya tiene hijos. Entonces quiero que tomen papel y lápiz, quiero que escriban algo muy importante que tengo para ustedes el día de hoy. Uy, se me perdió el cuaderno. Permítanme un momentito, ya vuelvo. Prendan sus cámaras, que les voy a dictar algo, por favor. Ya se los dicto. Permítanme un momentito. Están ahí listos con su papel y lápiz y ya les empiezo a dictar. ¿Sabes ahí tu cuaderno grande? ¿Bien? Sí, porque está bien. ¿Listo? Bueno, atentos a escribir, que esto es súper importante. Recordemos que estamos viendo historia, ¿cierto? Historia que no vemos en el colegio, entonces súper atentos porque vamos a ver de dónde venimos nosotros. ¿Listo? Entonces, los primeros hijos, el primogénito de Jacob, ¿cierto? Es Rubén. Entonces escriban Rubén. ¿Listo? Rubén o Reuben, que es en hebreo, en español significa mira un hijo. Es como Lea tuvo su primer hijo y pues lo que ella expresó fue como mira un hijo, ¿sí? Como agradecida. Segundo hijo, anoten ahí. Simeón, o lo van a encontrar en sus Biblias como Simón, que en español vendría a ser como oído. El tercer hijo, por parte de Lea, ¿cierto? Que era la mujer no querida, era como la rechazada, porque era la mayor, la que Labán dio a Jacob, no porque quisiera, sino porque la metió en su lecho, ¿cierto? Luego viene Leví, recordemos la descendencia de Leví, que son todos los sacerdotes, ¿cierto? ¿De quién vienen? De Lea, la mujer que era despreciada, de Lea, ¿cierto? Ese es su tercer hijo, Leví. Luego viene Yehudá o Judá, lo vamos a encontrar en las Biblias como Judá, que es el cuarto hijo. ¿Listo? Que Judá significa en español alabanza a Elohim. A Elohim. Leví es como uniéndose en español. Lev viene de la palabra lev, que es corazón en hebreo. ¿Listo? Después de Yehudá o Judá, que es el cuarto hijo, viene Isahar o Yisahar. No, ¿cómo sería en español? Sí, como Isahar. No sabría, pero bueno. Yisahar viene, él es el hijo número quinto, que significa salario o recompensa. Luego viene, es el décimo hijo, pero es hijo de Lea. Es un décimo hijo, pero también es hijo de Lea, ¿cierto? Que se llama Zebulón. También hijo de Lea y Jacob. Se llama Zebulón. Habitando juntos.
Aquí vemos cómo Lea ama a su esposo y desea que esté en su lecho. Yo no sé si ustedes hayan visto series. Yo ahorita estoy viendo una serie de Jezabel. Es muy buena, es muy buena. Pero el lecho del rey en ese tiempo era peleado entre sus concubinas o sus esposas en ese tiempo, porque él siempre quería quedarse con la amada, con la reina. Era como, él no se quedaba todas las noches con la misma, sino que él tenía como su reina, pues la favorita. Cuando se quería distraer con otra mujer, pues traía otra. En este aspecto vemos como él quería más estar con Raquel. Y esta lucha fue porque Lea quería tener en su lecho a su esposo, quería dormir junto a él. Por eso también le empezó a dar hijos varones. Y tenía su derecho porque le había dado prácticamente muchos hijos varones. Pero pues al parecer siempre fue rechazada. Por más de que le daba hijos, siempre era rechazada de su lecho. Y finalmente le da una hija llamada Dina, la única mujer, ¿cierto? Hija de Jacob, Dina. Dina también tiene una historia más adelante, la vamos a ver también en el libro de Génesis. ¿Listo? Como nos habíamos quedado en el hijo de, que era Isahar por parte de Lea, que fue el número quinto, el hijo número sexto, cuando por fin dice Bila es la sierva de Raquel, como Raquel no podía tener hijos, le da a Bila, la sierva de ella. Y Bila le da a Dan, que es el hijo número sexto, y le da a Neftalí. ¿Listo? Voy muy rápido, chicos, si voy muy rápido, si necesitan que les repita algo, me preguntan. ¿Listo? Bila. Ellos son los hijos de Bila, Dan y Neftalí. Dan, el hijo número sexto, Neftalí, el número séptimo. Que Dan significa él juzgó, como que le hace un favor a Raquel, ¿cierto? Porque pues ella dice, me vio con misericordia y por medio de mi sierva le puedo dar hijos a mi señor Jacob, o sea, a su esposo. Y Neftalí es mi lucha. Ahí vemos cómo están en una lucha estas dos mujeres. ¿Listo? Luego viene el hijo número octavo, ¿cierto? De la sierva, por parte de la sierva Silpa, que es la sierva de Lea. Recordemos que Lea también, a pesar de tener ya sus hijos varones, además que le da una mujer, por estar peleando con su hermana, le da a su sierva y su sierva Silpa le da a Gad, que es el hijo número octavo de Jacob. Le da a Gad, que es Buenaventura en español. Y el número noveno es Aser o Asher en hebreo. ¿Listo? Que significa feliz. Y ya para finalizar, Adonai le concede por fin a Raquel un hijo que se llama José. José tiene una historia bien bonita que la vamos a estudiar más adelante. ¿Listo? Después de haber sido esta mujer por tantos años una mujer estéril, Raquel, ¿cierto? Esa mujer que entró en lucha y con su hermana para darle hijos a Jacob, le da un hijo llamado José. ¿Listo? Recordemos que José, no sé si hayan escuchado, José, que es el gobernador después de un tiempo, ¿cierto? Apenas aquí nació José, pero después este José es el que va a ser el gobernador en Egipto, ¿cierto? Quien lleva al pueblo prácticamente a Egipto, ¿cierto? Porque vienen todos estos hermanos de los que estamos hablando, tienen envidia por José, ¿cierto? Porque José es un soñador, José tiene una revelación, tiene sueños, va donde el faraón en Egipto y empieza a revelar sueños. Este José de hijo de Raquel, el último, en este momento, vemos cómo va a tener una historia bien amplia, que él es el que hace prácticamente que por una hambruna, todos los hermanos, ¿cierto?
lleguen a Egipto, que ahí es cuando se encuentran cara a cara con José y le piden perdón porque sus hijos lo vendieron, lo querían matar, pero luego lo vendieron. Llegó a Egipto y es gobernador de Egipto, ¿cierto? Entonces, este José es agradable delante de los ojos de Faraón, ¿cierto? Entonces, recordemos que en José también viene una descripción muy clara, como una profecía de lo que es Yeshua HaMashiach. Ya vamos a ver más adelante por qué este José del que estamos hablando viene a ser como una profecía del Mashiach, ¿cierto? Que es como el Mesías sufriente, ¿cierto? Porque fue vendido por sus propios hermanos, ¿listo? Este fue José, ¿listo? Por este José fue que todo el pueblo de Israel llegó a la cautividad en Egipto, pero no por causa de él, porque gracias a él le entregaron tierra en Egipto y todo. Más adelante, después de que muere José y todo, es que ellos son, mire la bendición que trae Jacob de la que estamos hablando. Este pueblo llega a Egipto con muchas bendiciones por parte del Eterno. Ahí viene una envidia por parte del faraón de ese tiempo y ya empiezan a tomar por cautiverio a este pueblo de Israel. ¿Listo? Vemos estos hermanos. Ya más adelante, en esta parashá, vemos como antes de morir, prácticamente dando a luz Raquel, esa mujer amada que había sido estéril durante mucho tiempo, tiene a su último hijo llamado Benjamín. Escriban ahí, Benjamín. Él ya es el hijo último, el menor, Benjamín. ¿Listo? Que de hecho Jacob le cambia el nombre porque ella le pone un nombre al cual Jacob no le agradó mucho, porque claro, ella murió, ella le dio un nombre como lleno de dolor, ¿cierto? Bueno, ahorita se los menciono, no lo recuerdo ahorita aquí bien, pero finalmente ya lo cambia a Benjamín, que significa como hijo del sol o hijo de la mano izquierda. ¿Listo? Entonces, en esta parasha vemos cómo Jacob y Esaú se encuentran, ¿cierto? Hay un encuentro, ¿listo? Lo que yo les decía ahorita, hay un encuentro entre estos dos hermanos, hay un perdón, hay un abrazo entre ellos, entre hermanos, ¿cierto? Donde muchos pueden relacionarlo como que Esaú no lo quería matar, se dejó comprar por todas las bendiciones que Jacob le estaba llevando en ese momento, ¿cierto? Porque se quería reconciliar con su hermano. Pero antes de esto hay una lucha, antes de este encuentro hay una lucha. Yo creo que el Eterno tenía que hacer pasar a Jacob por esta lucha para transformar tanto el corazón de Jacob, que tenía temor hacia su hermano, como para transformar el corazón de Saúl, para que hubiera perdón entre estos hermanos. En medio de todo hubiera esa reconciliación, ¿cierto? Jacob luchó porque a pesar de que no era el primogénito y no le correspondían todas esas bendiciones de parte del Eterno, de cierta forma, que es lo que reclaman hasta hoy en día, Jacob lucha muchísimo por esa bendición. Él tenía un nombre que cargaba, que era Jacob, como un usurpador, ¿cierto? Como que le usurpaba el lugar a su hermano mayor. Recordemos la parasha anterior, que nació sujeto al talón de Saúl porque no lo quería dejar nacer primero, porque quería pelearse, conocía la bendición de Adonai, conocía lo que recaía sobre Abraham, su abuelo, sobre Isaac, su padre, que iba a ser naciones, que iban a ser multitudes, que Elohim iba a ser su Dios. Jacob lo conocía y vemos cómo en esta parasha Jacob lucha con el ángel de Adonai, ¿cierto? Tiene un encuentro antes de que él se encontrara con Esaú, su hermano, y hubiera esa reconciliación. ¿Qué pasa? Hay una lucha, a mí me parece muy hermoso esa lucha entre ellos. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, dice que Adonai dice, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, que harías que me fuera bien. No merezco la bondad ni la fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río del Jordán sin llevar nada más que mi bastón. ¿Sí ven? Acá habla de lo que yo les estaba diciendo, que salió con nada, salió con las manos vacías, no se llevó nada de su padre.
y ahora he llegado a tener a 2 campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede ni contar. Aquella noche Jacob durmió allí y lo que tenía en la mano, dice que escogió regalos para su hermano Esaú. Bueno, ahí menciona todo lo que escogió, ¿cierto? Más adelante en el versículo 22, estamos en el capítulo 32, capítulo 32. Vamos al versículo 22. ¿Ya están ahí? Dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas, recordemos que también le habían dado hijos, y sus 11 hijos. Ahí todavía no había nacido Benjamín, ¿ok? Y los hizo cruzar, dice, al lado del río de Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó, el otro dice un ángel luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en su coyuntura de la cadera y esa parte se le zafó a Jacob. Mientras luchaba con él, entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. ¿Qué dijo Jacob? Si no me bendices, no te soltaré. Contestó Jacob, dice, ¿cómo te llamas? Preguntó aquel hombre, o el ángel. Jacob dice, me llamo Jacob. Respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Israel, de ahí viene este pueblo, ¿cierto? Ya no tendremos más esa vergüenza de ser usurpadores, ¿cierto? De ser cualquier pueblo, no, somos Israel, ¿cierto? Que es Padre de naciones, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Todo esto fue una lucha de Jacob por una bendición que él la tenía muy clara. Ahora dime, ¿cómo te llamas tú? Preguntó Jacob. Pero el hombre le contestó, ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el nombre lo dijo, y luego el hombre lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo todavía estoy vivo. Dice, ve a Dios cara a cara, pero también dice esta misma frase, vi a Jacob, a Esaú cara a cara, que era como ver la muerte, ¿cierto? Pero antes de ver eso, vio la cara de Dios. ¿Listo? Ya más adelante en el capítulo 33 vemos cómo Jacob y Esaú se reconcilian. Los invito a que hoy lean esta parte de la Biblia, cómo es esa reconciliación entre estos 2 hermanos. Más adelante en el capítulo 34 vemos la deshonra de Dina. Ella salió sola, es una chica, una mujer en un pueblo extranjero, pagano, ¿cierto? Aquí la violan, ella la violan. Y vemos como en esta deshonra de Dina, recordemos que Dina es la hija menor de Lea, ¿cierto? La única hija mujer de Jacob. Y por hermanos tenía sus 2 hermanos mayores, ¿quiénes? Rubén y Simeón, sus hijos, sus hermanos mayores, quienes más adelante vienen a hacer una venganza por esta deshonra a Dina. Dina salió sola, o sea, hoy en día las niñas salen solas y si les pasa algo malo, pues ni siquiera sus papás se dan cuenta, ¿cierto? Aquí esto fue una deshonra para Dina. Dice que Dina, la hija de Lea, le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar, pero la vio Siquem, que era hijo de Amor, el hebeo, el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. Sin embargo, tanto se enamoró de ella que trató de ganarse su cariño. Entonces habló con su padre Amor y le dijo, ve a pedir la mano de esta muchacha, quiero casarme con ella. Jacob supo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con los animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Amor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado,
se enfurecieron porque era una ofensa más grande para Israel. Ya dejó de llamarse Jacob, ¿cierto? Ya tiene un nombre este pueblo, ¿cierto? Ya no es cualquier familia, es un pueblo, ¿cierto? Como tu apellido, Alejandro, o el apellido de Andrés, Andrés León. Ya no es la familia León, es el pueblo León, ¿cierto? Yo soy Ramírez, ya no es la familia Ramírez, es el pueblo Ramírez, ya cobra un peso mayor, ¿cierto? Ya tienen derecho a una tierra, además tienen una ley que es la Torá, ya son una nación. ¿Listo? Dice dice que Siquén se hubiera acostado con la hija de Jacob, era algo que nunca había de haber hecho, ¿cierto? Fue un pecado gravísimo en contra del pueblo de Israel. Pero Amor habló con ellos y les dijo, mi hijo Siquén está muy enamorado de la hermana de ustedes, por favor déjenla, que se case con él y háganse nuestros parientes. Así nosotros nos casaremos con las hijas de ustedes y ustedes se casarán con las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, el país está a su disposición, vivan en él, hagan negocios, compren. Estos tratos, si no son conforme a la voluntad del Eterno, no son válidos. No, ellos no podían hacer esto. Recordemos que ellos están tratando de guardar una línea sanguínea. Todavía no han sido dispersos en las naciones para llevar la bendición de Adonai. Por ahora ellos tenían que cuidarse para formar un pueblo, ¿cierto? No podían estar con gentes paganas. Por su parte, Siquén le dijo al padre y a los hermanos de Dina, yo les ruego que acepten, les daré lo que me pidan, no importa que sea una compensación más alta de lo acostumbrado y muchos regalos. Él pensó comprarla con riquezas, ¿no? En el versículo 13 del capítulo 34 dice, sin embargo, como Siquén había deshonrado a Dina, los hijos de Jacob le contestaron a él y a su padre Amor con engaños y le dijeron, no podemos darle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso sería una venganza para nosotros. Dice, una vergüenza para nosotros. Solo podemos aceptar con esta condición, que ustedes sean como nosotros, es decir, que se circunciden todos los varones entre ustedes. Entonces, así ustedes se casarán con nuestras hijas y nosotros nos casaremos con las de ustedes. Bueno, aquí viene una negociación entre ellos. Ellos aceptan ser circuncidados. Todo este pueblo de Siquén acepta ser circuncidados todos los varones. Recordemos que hemos hablado de la circuncisión ya, ¿cierto? Y ellos aceptan, son hombres varones, desde los ancianos, los niños, los hombres de guerra, todos iban a ser circuncidados en estos momentos. Entonces ellos aceptan esa circuncisión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al tercer día, dice, estos hombres son, permítame, yo voy acá más adelante. Dice, listo, entonces viene más adelante Simeón y Leví, recordemos que son los dos hijos mayores, los hermanos mayores de Lea, y ellos hacen circuncidar a todos estos hombres. Ellos fueron los que pusieron esta condición para que se pudieran supuestamente unir. Era un engaño, hicieron circuncidar a todos estos varones, ¿cierto? No es simplemente, ellos no conocían ni siquiera Elohim, no creían en las leyes de Adonai, no creían ni guardaban Torah. Sin embargo, ellos les dicen que sean circuncidados, todos, si ustedes se quieren unir con nosotros, circuncídense todos los varones. Pero ¿qué pasa? Su corazón no es del Eterno, no conocían al Elohim, no conocían las promesas que ellos tenían como pueblo. O sea, estaban haciendo un engaño muy grande a este pueblo. Es cierto que lo que hicieron de deshonrar a Dina estaba mal, pero ellos estaban mintiendo. Simeón y Rubén, ¿listo? No mentiras, y Leví, dice. Entonces, ellos lo que hacen es hacer que todo este pueblo se circuncide, ¿cierto? Y al tercer día, que es cuando más está el calor del sol, está doliendo, ellos estaban adoloridos, llegan ellos y matan a todos los varones los matan, hombres, ancianos, niños, los mataron a todos, ¿cierto? No cumplieron esa promesa que habían aceptado a pesar de que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Se comprometieron, hicieron circuncidar a todo un pueblo y ¿qué pasó? Los mataron a todos.
Gravísimo error, ¿cierto? Por eso dice más adelante en el versículo 30, el capítulo 34, dice que entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han puesto en aprietos. Ahora los habitantes de este lugar, los cananeos y fereceos, me han de odiar. Se juntarán contra mí y me atacarán. Y como tengo muy pocos hombres, me matarán a mí y a mi familia. Pero ellos contestaron: ¿acaso tenía que tratar a nuestra hermana como una prostituta? Bueno, aquí vemos que estos dos hombres hermanos mayores hicieron esto, pero más adelante Levi se rendió, digamos que de cierta forma hace algo que permite como que él se arrepiente, ¿cierto? Y más adelante él no participa en la construcción del becerro de oro en el pueblo, ¿cierto? Entonces esto hace que él como que se reciba una bendición, ¿cierto? Reciba el perdón, ¿cierto? Y Rubén, que es otro de los hermanos mayores, que también, recordemos lo que yo les he dicho, la primogenitura, la bendición de la primogenitura, ¿cierto? Rubén, en esta parashá, Rubén se acuesta con la sierva, ¿cierto? Con una de las siervas de su padre, ¿cierto? Él se acuesta con, permítame, yo leo acá, ella se llama Vila, sí, no, no mentiras, con Silva. Él deshonra el lecho de su padre y por esto él pierde la primogenitura, ¿cierto? Y la primogenitura, las bendiciones de la primogenitura vienen a pasar hasta José, no a solo a José, sino a los hijos de José, ¿cierto? Que ahí vienen Efraín y Manasés. Esto lo vamos a ver más adelante. Alejo, yo quiero que ahorita lo entiendas, por ahorita, de por qué ellos pierden la primogenitura y el derecho a ser como a llevar ese derecho de hijo mayor, por este error que te estoy mencionando en este momento, ¿cierto? Porque fue muy gravoso, ellos mataron con su espada a miles de hombres, ¿cierto? Tomaron su venganza en manos propias y fueron tan sádicos de matar a todo un pueblo, a todos hombres, varones, a niños, ¿cierto? Por una mentira, por vengar lo que le hicieron a Dina. No era derecho de ellos de que ellos tuvieran que juzgar y hacer estas cosas, pero por eso perdieron su primogenitura. Y la primogenitura lo que le abre campo, el espacio a Efraín y a Manasés, que son los hijos de José, quien es el hijo menor de Jacob. ¿Recuerdas ahorita que te estaba hablando de José? Que él llega a Egipto, ¿sí? Eso. Él llega a Egipto y tiene con una mujer egipcia 2 hijos, Efraín y Manasés, ¿cierto? Y ellos pasan a recibir la bendición de como primogénitos que le correspondía a estos hermanos mayores, quienes por causa de la venganza y todo perdieron esa primogenitura y les es llevada a Efraín y a Manasés porque son los nietos de Jacob, ¿cierto? No les correspondía a ellos las bendiciones, pero por causa de esto ya deja de recibir ellos la bendición de la primogenitura y pasa a los hijos de José. ¿Listo? Entonces ya dejaríamos de contar a Leví, pues obviamente Leví no es contada como un pueblo porque son sus sacerdocios y ahí ingresarían los hijos también de José. ¿Listo? Que es Efraín y Manasés. ¿Listo? Entonces ya para cerrarla para allá, Dios nuevamente en el versículo 35 dice que Dios bendice a Jacob nuevamente. Dios le dijo a Jacob: levántate y vete a vivir en Betel. En este lugar harás un altar a Adonai, que se le apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban: saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense, cámbiense, se están limpiando, ¿cierto? Vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor a Adonai. ¿Listo? Entonces ya ellos se despojan de todo esto y se conducen a camino a Betel. Dice que nuevamente cuando Jacob regresaba a Padán Aram, dice que Dios se le apareció otra vez
y lo bendijo de esta forma. Tú te llamarás, dice, tú no te llamarás Jacob, pero ya dice, ya no te llamarás de ahora en adelante Jacob, sino que serás Israel. Nuevamente le confirma lo que había pasado con la lucha con el ángel. Dice después, Adonai le cambió el nombre y le dijo, yo soy Adonai tu Elohim, ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrán leyes, o sea, estará la Torá. La tierra que le di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Esa es como la promesa y la bendición con la que cierra la parashá, dándole la bendición, nuevamente confirmándole la bendición de sus antepasados. ¿A quién? A Jacob, pero ¿cómo? Cambiándole su nombre, ¿listo? Más adelante vemos ya la muerte de Raquel, que es recordemos que es cuando va a nacer Benjamín, que es el hijo menor, el último de Jacob, ¿cierto? Raquel, esa esposa amada, muere dando a luz, ¿listo? Entonces vamos a ver que yo quedé dudando ahorita en el nombre que le había dado. ¿Listo? Dice, así fue como Raquel murió y dice, y la enterraron en el camino a Éfrata. Ella no es enterrada, recordemos que estábamos hablando de la cueva de los patriarcas, ¿cierto? Esa tumba de los patriarcas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la cueva donde estaban enterrados los patriarcas? Ella no fue enterrada allí. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante por qué no fue enterrada en ese lugar, junto con los antepasados. Como Lea sí lo fue. ¿Listo? Ella fue enterrada en el camino. Jacob levantó un monumento sobre el sepulcro y en este monumento, que todavía, dice que todavía existe este monumento. Bueno, ahí vemos más adelante cómo Rubén fue y se acostó con Bila, ¿cierto? Que era la concubina de su padre, y cuando éste lo supo, dice que se enojó muchísimo, ¿listo? Por eso pierde los derechos de primogenitura, porque se acostó con una de las esposas de su padre prácticamente, ¿listo? Es que no encuentro su bien. Dice Benoni, tenía el nombre de Benoni este niño, que era como el nombre de la aflicción de ella por haber muerto, porque ella sufrió mucho el parto de él. ¿Listo? Y ya su padre le llamó Benjamín. Listo, eso ya es por hoy, así repasando súper rápido la parashá del día de hoy. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Alejo, gracias por quedarte hasta el final de la enseñanza. Lee la Torá, lee la parashá, por favor. Léela hoy para que entiendas un poquito mejor el contexto. Aquí viene todos los descendientes de por qué somos llamados Israel. ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias, Alejo, por tu atención. Que tengas un Shabbat lleno de bendiciones. Shabbat Shalom. Cuídate mucho. Bye. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Se acabó?